Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal nuevamente de Fomento a la Lectura. Mi nombre es Cristian Esteves, para los que ya me conocen, soy especialista en Fomento a la Lectura y justo este año cumplo 21 años de dedicarme al Fomento a la Lectura. Nosotros empezamos a dedicarnos a eso de una manera muy orgánica, en las calles, tal cual, con los amigos. Empezamos mucho a hacer eso. Algún día les compartiré un videito de mi yo lector. ¿Sale? Vamos a hablar el día de hoy de una inquietud muy generalizada, sobre todo ahora en los proyectos que estoy participando y la importancia que tienen y también la confianza que genera el director con el que estamos. Pues hay mucha gente que quiere escribir, ¿no? Quiere publicar su libro. Entonces, ante eso quiero hacerle las siguientes sugerencias para todas esas personas que tienen interés de publicar un texto. Entonces, para ello, en este video te voy a hacer unas recomendaciones si tú quieres publicar un libro o conoces a alguien que quiere publicar un libro. Bueno, primero que la intención de escribir es una necesidad expresiva. Es decir, cuando alguien aborda el área de la escritura como un medio de expresión, es porque tú quieres dar a conocer una serie de pensamientos, de sensaciones, de ideas, de imaginaciones que atraviesan tu ser. Ahora, no te dejes guiar por la clásica estructura de muchos, que ahora con las carreras de creación literaria dicen que solo con los que estudian creación literaria o letras hispánicas, letras, pueden escribir. Eso tampoco es cierto, ¿no? De hecho, en la historia de la literatura hay muchísimos grandes escritores que no estudiaron letras formalmente, ¿no? Estudiaron otro tipo de disciplinas, otras carreras, y se volvieron grandes escritores. Entonces, no te dejes llevar también por esa finta. Yo, la mayor parte de la gente que conozco que estudia letras no escribe, y la que escribe, escribe muy mal, ¿no? Salvo un par, ¿no? de personas. Sin embargo, eso en realidad no importa. Tú lo que buscas como escritor es un lector. Tú lo que buscas es que alguien llegue a leer tu texto y que lo interprete a la manera y a la circunstancia que él le quiere y necesita dar esa interpretación. Entonces, yo en lo personal no soy muy fan de grandes teorías literarias o metodológicas para hacer un texto. Hay muchas y son muy complejas. Yo creo que más bien un escritor se hace, como dicen por ahí en gerundio, un escritor se hace escribiendo. Pero muchos olvidan que un escritor primero es un gran lector. Entonces, si tú lo que quieres es ser escritor, primero debes de saber y conocer muchos artificios del lenguaje, y para eso tienes que ser un lector voraz, para que tú puedas hacerte de todas esas herramientas y las puedas utilizar. No las vas a copiar, ¿no? Pues eso es plagio, sino que tú las vas a utilizar, todas esas formas literarias, para poder expresar todo lo que tú quieres. Con el tiempo podrás especializarte, si así lo deseas, en las cuestiones teóricas de la creación literaria, pero como te digo, yo en lo personal creo que un escritor puede ser un gran escritor en un sentido de método, y lo que nosotros queremos son grandes escritores que traspasen tu vida y que transformen tu vida y que te digan algo cuando los estás leyendo. Por ejemplo, hay un texto, hay un ensayo de Edgar Allan Poe de cómo escribe su cuento, bueno, su cuento más famoso, su poema más famoso, del Cuervo, ¿no? Y cuando lees ese ensayo de cómo Edgar Allan Poe decide las palabras, la forma en cómo va a generar ese texto, tú te das cuenta que hay todo un mundo de estructura detrás de muchos textos, ¿no? Sin embargo,
yo lo que creo, yo en lo personal soy más de tipo de Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar dice que él escribe los cuentos de una sentada, ¿no? Y hay otros autores, por ejemplo, que dicen que ellos escriben, que ellos no inventan cuando escriben, sino que más bien es algo como si ya estuviera ahí y únicamente lo que ellos hacen es traducirlo a través de las palabras. Pero lo que sí te digo es que es muy importante que seas primero un gran lector, un lector voraz, y que estés muy familiarizado con todos los mecanismos del lenguaje para que tú puedas utilizarlos para escribir. Y te voy a comentar por qué. Porque cuando muchas personas quieren escribir, ¿no? De hecho, elaboran textos enormes, y cuando van con su texto, ellos creen que las editoriales, o sean chicas, grandes, como sea, tienen la obligación de editarlos porque es lo que piensan y es lo que sienten y vale mucho. Y que, como lo hayan dicho, tienen que editarlos. Y efectivamente vale muchísimo, es invaluable ese texto. Pero cuando ya tú te presentas a una editorial y lo que quieres es que te publique esa editorial, bueno, ese ya es un asunto completamente distinto, ¿no? Las editoriales por lo regular tienen comités de edición, ¿no? Donde hay una serie de personas que evalúan el texto, tanto en la cuestión de calidad como temática, como incluso de la manera en que podría venderse. Y esta clase de consejos o esta clase de grupos lo que hace es seleccionar los textos que creen que es mejor de acuerdo a la visión de cada editorial. Nosotros hace un tiempo hicimos una editorial independiente y había personas que se acercaban porque querían que les escribiéramos, les editáramos sus libros. Entonces estas personas que se acercaban por lo regular carecían de la expresión mínima para que pudiera su texto ser entendible, ¿no? Para que se pudiera entender lo que querían decir, incluso con muchísimas faltas de ortografía, con muchísimas faltas en la redacción que ellos elaboraban, y eso se volvió algo muy complejo. Entonces yo llegué a leer textos muy grandes de personas que decían que lo habían escrito por 10 años, pero se notaba que no tenían las herramientas para poder escribir esos textos porque no eran grandes lectores, no eran lectores, no conocían los artificios del lenguaje, ni siquiera los mínimos para poder hacerse entender con el otro. Entonces, pues nosotros les decíamos que la primera recomendación era que primero se asumieran como escritores, y que un escritor es más un lector que un escritor, ¿no? Es decir, alguien que escribe mucho, por lo regular lee mucho más de lo que escribe. Entonces, esa es una. Y la otra es que también muchos se dejaron ir por la finta de que escribir un libro te da un estatus social o te da cierta importancia superior en comparación con el resto de la sociedad, ¿no? Creo que ahí cabe una gran mayoría en estos 21 años que llevo en el ámbito de la literatura. Creo que esa es una gran mayoría que yo me he encontrado, de gente que quiere publicar un libro sobre todo por una cuestión egoica, por una cuestión de estatus social o por una cuestión completamente egocéntrica y soberbia, ¿no? Yo me he encontrado muchísimos casos así, de los cuales también voy a escribir en su momento sobre la edición, aunque he de decir que no es mi especialidad ser editor. Nosotros nos metimos al mundo editorial por una cuestión de necesidad expresiva. Yo creo que el mejor escritor es el que escribe por amor, el que escribe porque tiene la necesidad de expresar una idea, un pensamiento, una emoción, una sensación, una visión del mundo, porque tiene esa necesidad.
y que publique o no publique ese libro no lo hace ni más ni lo hace menos, ¿no? Yo creo que un gran daño que ha hecho a la literatura, al mundo literario, y que ha alejado muchísimos lectores, es esta visión solemne de la lectura. Entonces yo primero me preguntaría, si yo quisiera escribir un libro, en primer lugar, si conozco los elementos básicos del lenguaje para poderlo expresar, si soy un lector que conoce esos artificios del lenguaje y cuál es mi motivación para escribir ese texto, ¿no? Y también diferenciar con toda claridad de qué texto se trata, porque hoy en día hay publicaciones de libros por todos lados, ¿no? Y hay unos que son de muy baja calidad, ¿no? Y que no te dicen nada, además ellos ni los escriben. Entonces, yo creo que es importante que sepas qué quieres decir, por qué lo quieres decir. Ahora, un escritor siempre va a encontrar la manera de expresarse si así lo quiere. Siempre, siempre, siempre. Y no vas a depender nunca de una editorial. Cuando lo haces por amor o cuando lo haces por pasión, cuando lo haces porque es tu vocación, vas a encontrar los medios para hacerlo. Y hoy en día, por fortuna, estamos en un mundo mucho más amable, mucho más abierto, que nos dota de muchísimas herramientas con las cuales nosotros podemos hacer nuestros propios textos. Hay un tipo de publicación que le llama publicación de autor. Eso quiere decir que es una publicación que el propio autor produce. Ya sea que lo mande a una imprenta, ya sea que lo mande a hacer de manera como un ebook o como un libro digital, pero lo que quiere decir libro de autor, la publicación de autor, es que el propio autor es el que hace la producción del libro. Pero también cuando vas a producir un libro tienes que pensar cómo lo vas a distribuir, ¿no? Hacia dónde lo vas a distribuir, con quién, cómo, dónde. Y tienes que tener todo un proceso y una metodología para poder hacerlo, si lo quieres hacer por propios medios, como una publicación de autor. El mundo editorial es solamente una vía de muchas vías que existen hoy día, ¿no? Hay muchísimas vías hoy día en las cuales, si tú quieres escribir, tú puedes hacerlo con tus propios medios, con tu creatividad, con tu imaginación, y que puedes abordar las herramientas que hoy en día nos da la tecnología para que tú puedas publicar tu texto y no depender de la editorial. Un escritor lo que quiere es lectores, y si lo quiere de corazón, si lo que quiere es expresar y que su voz se escuche, lo va a conseguir y no va a depender de una editorial. Estos escritores que no leen, primero debería uno de acrecentar su acervo interno, su acervo personal, su currículum oculto en el sentido literario, para poder ofrecer un mejor texto, ¿no? Para poder expresarlo de la manera más apropiada, más idónea para tu propio sentir. A mí me llegaron 2, 3 personas así hace ya como unos 10 años, porque nosotros fundamos una editorial que se llamaba la Editorial Garabato, una editorial independiente, y les voy a contar ahorita por qué. Que después se convirtió en la Editorial Utopía, que es donde todavía trabajamos un poco, y hay una editorial que tenemos que se llama Dharma, ¿no? Que donde hacemos textos sobre todo enfocados al bienestar, a la meditación, a las terapias naturales, ¿no? Que son también otra vía a la que me dedico. Y esta editorial primero nació como una editorial cartonera. Entonces yo te invito a que investigues, si quieres publicar un libro, que investigues las editoriales cartoneras, ¿no? Hubo un boom hace unos años de las editoriales cartoneras, sobre todo en Argentina, y a partir de ahí los propios autores hacían sus propios textos y es una maravilla, ¿no? Yo lo investigué por unos años y decidimos sacar nuestra editorial cartonera que se llamaba Garabato y empezamos a editar textos, y hacíamos textos de 50 ejemplares, 70 ejemplares, ¿no? Incluso hacíamos algo que le llamábamos libros únicos, que eran libros de tirajes muy pequeños,
Hay un tiraje por ahí de un texto que hice que se llama Haikus para juguetes. Es un texto que le escribí a mi hijo mayor, y ese texto solo hicimos 5 ejemplares, ¿no? Y es un libro completamente hecho de cartón, ¿no? Pintado, seleccionado, y es una maravilla cuando tú haces tu propio libro de manera artesanal. Es una cosa bellísima, extraordinaria, porque ya se vuelve un libro que transporta tu sentir, que transporta una parte de lo que tú eres, pero también están tus manos, tu movimiento, una parte de tu esencia en esos textos de una manera muy extraordinaria. Entonces, a mí me encantó hacer esos textos cartoneros. Ya no vamos a sacar más, obviamente, de haikus para juguetes, así quedó. Yo no tengo, de hecho, ningún ejemplar, ya solo hay un amigo que tiene uno que nos compró. Y posteriormente hicimos un texto que yo ilustré, que yo escribí, que se llama Negro. También en la editorial Garabato, es un libro infantil. Y ese texto también hicimos un tiraje de 20 ejemplares, 20, 30, si no recuerdo mal. Todos los vendimos y los vendimos muy rápido, nos fue muy bien con ese texto también. Completamente hecho de cartón, lo hicimos pegado, cosido, y quedó maravilloso, ¿no? Lo vendimos mucho, recuerdo, en una escuela de psicóloga donde fuimos a dar un curso. Y después tuve la enorme necesidad de hacer un texto de poesía, porque a mí me gusta mucho escribir poesía libre, me encanta la poesía libre, y escribí un libro que se llama Crisálida. Es un libro de poemas que presentó el maestro Gerardo Pillado, que me hizo el favor de presentarlo en un centro cultural en la Ciudad de México. Y es un texto que yo amo mucho, que quise mucho. En ese quizás sí hagamos otra edición, y sacamos también como unos 50 ejemplares más o menos, los cuales todos vendimos, ¿no? Y sacamos como 70, 80 ejemplares de Crisálida, y todos los vendimos con mucho éxito, y algunos también los obsequiamos. Y esos textos que te comento los hice porque yo tengo la intención de escribir, ¿no? Porque es mi derecho, porque es mi voluntad, porque es mi pasión en ese momento, y escribo. Es como en redes sociales, cuando quiero escribir en redes sociales lo hago, ¿no? Hay veces que he puesto poemas en redes sociales y ya está, ¿no? Pero lo hago en el momento que me nace, ¿no? Lo hago en el momento que lo necesito, y no para ello voy buscando una editorial que me lo publique, ¿no? Porque aprendí, por fortuna, a que puedo publicarlo por mí mismo y tener una experiencia directa con mis lectores. Que los lectores que tengo a mí me encantan, y adoro que me escuchen por medio de las letras. Y mi intención nunca ha sido editar en una editorial, ¿no? De hecho, todo lo que yo llegue a escribir, ¿no? Tengo diarios, tengo poesías, tengo cuentos, pero todo lo que llegue a escribir, ensayos muchísimos, lo voy a publicar por mis propios medios, porque eso te da mucha libertad, ¿no? A mí me da mucha libertad, y me da la libertad de conocer a mis lectores, a la gente que le interesa lo que quiero decir. Y eso para mí es bellísimo, es una maravilla. Yo no me veo, ¿no? Por ejemplo, dedicado exclusivamente a escribir, como lo hacen muchas personas, o vivir de la escritura, ¿no? Yo no me veo así, pero sí me veo haciéndolo de forma recurrente, porque es una necesidad humana, porque quiero hacerlo, y no para sentirme más, sino simplemente para expresarme, ¿no? Yo nunca me presento como escritor, nunca lo he hecho, ni creo que nunca lo haré, porque en realidad no lo soy, ¿no? Un escritor es aquel que se mantiene de la escritura, y yo lo hago, pero yo lo hago por mis propios medios, y lo hago con mi propia pasión, y en algún momento siempre estaré regalando mis libros, ¿no? Bueno, entonces la editorial cartonera artesanal es una gran oportunidad para que vivas tu proceso creativo en tus libros, y no te vas a arrepentir. La otra es hacer libros de forma artesanal, y libros como este.
Mira, este es un libro que se llama El arte de la lectura en voz alta, o la antiguía para contar historias. Y está hecha en nuestra editorial Utopía, editorial cartonera y artesanal y digital, Utopía. Que ya ahorita no hemos publicado ya desde hace tiempo. Este es de los últimos libros que salió, aunque hice uno acerca de salud hace como medio año, acerca del sistema. Aquí hice un texto explicando qué es esa técnica de salud, esa terapia, y este es el último que hemos hecho relacionado con el fomento de la lectura, el arte de la lectura en voz alta o la antiguía para contar historias. Es un texto muy breve, que lo hicimos de una manera muy sencilla, muy sencilla, y la idea es que salgan varios tomos de este texto. Este es el tomo 1, es un tomo muy breve, sobre todo para desmitificar qué es la lectura en voz alta, y este texto, el derecho a contar y a contarnos, lectura artística versus lectura pedagógica utilitaria, el contar historias como actividad artística, vivir de contar historias o como pasatiempo, que son cosas muy diferentes, lecturas que sanan, la lectura en voz alta en hospitales, también este libro que no hay que hacerse en el 2015 en la editorial cartonera y artesanal Utopía. Y es un libro que yo quiero mucho, ¿no? Que adoro mucho. Tenemos ya poquitos ejemplares físicos, pero ¿qué creen? Este libro también lo hicimos en versión digital. Y este libro en versión digital yo quiero retomarlo, rescatarlo, integrar algunos fragmentos por ahí que hemos estado viviendo últimamente, y voy a sacarlo en un formato físico como este, de ser posible, y lo vamos a sacar también en un formato digital de nuevo, y el digital vamos a tener la oportunidad de algunos capítulos ponerlos de forma gratuita para todas las personas, sobre todo los mediadores voluntarios que sí hacen trabajo de fomento de la lectura en este país. Bueno, esas es las recomendaciones acerca de cómo publicar un libro. Espero que te sirva, y esa es la experiencia, mi punto de vista y lo que he experimentado en estos años. Te agradezco tu atención, cuídate mucho, nos vemos pronto. Paz, hasta siempre.